Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Continuamos, segunda parte de nuestro estudio sobre la obra de Lucas. Y bueno, pues aquí ven, tenemos algunos temas selectos que, como siempre, nos gusta tratar, están anunciados, pero apenas vamos para allá, ¿verdad? Apenas estamos todavía hablando de cómo escribió Lucas esta obra, por así decirlo, quién le financió en todo caso, y hemos hablado un poquito del contexto histórico. Propiamente, y me refiero únicamente de entrada al libro del Evangelio de Lucas, hay que hablar de los destinatarios, ¿sí? Y ahorita, lo que voy a decir ahorita es del Evangelio de Lucas e inmediatamente hablo de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, eh, en primer lugar, se trataría de una comunidad de cristianos no provenientes del judaísmo, sino provenientes del helenismo, o como decimos también, cristianos griegos. Los que decimos cristianos helenistas son cristianos griegos. En ese sentido, no estarían cerca ni de Palestina ni de la fe de los judíos. Por eso es que también su evangelio les decía, o el mismo evangelista les decía, no conoció ni directamente los lugares que Jesús pisó. Ahora bien, esto, como vamos a ver cuando hablemos del autor, entra en consonancia justamente porque sabemos que San Pablo evangelizó a los que estaban fuera del judaísmo. Con esto lo que quiero decir es que si es verdad, si todo concuerda con que Lucas, como apenas vamos a comentar, fue discípulo de Pablo, entonces se entendería por qué Lucas sería justamente un gentil o pagano de fuera, no judío, que habría sido evangelizado por San Pablo. Y ahora se entiende, ¿verdad? Se entendería todo esto. Entonces, este grupo de cristianos venidos del helenismo, pues tienen una cultura muy buena. Recuerden eso. Por una parte, a ver, tenemos que distinguir. Tienen una cultura muy buena porque el imperio griego imponía toda su sapiencia, su tradición y demás. Incluso era tan fuerte esta influencia que a la unión de la cultura griega con la cultura romana se le da el nombre de la cultura clásica, la que llega hasta el día de hoy, ¿verdad? Decimos la época clásica, si ustedes recuerdan el derecho romano, la oratoria griega y la oratoria romana y todo esto, esta confluencia entre ambas culturas pues es muy importante, pero de ellas dos la cultura griega sobresalió. Sin embargo, se cree que la cultura, perdón, que la comunidad cristiana venía del helenismo, aunque tenía cierta cultura muy importante por ser griegos, en particular la comunidad a la que escribe Lucas era una comunidad pobre, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver reflejado en varios, y ya me adelanto lo de la pobreza, en varios de los textos de Lucas. Algunos emblemáticos y otros un poquito más tenues para nosotros, por supuesto, no para ellos. Emblemáticos. La ofrenda de María y de José. Cuando van a presentar a Jesús, ¿se acuerdan? Que dice, y llevaron con ellos un par de tórtolas. Algunas Biblias dicen un par de pichones. Y por ahí ya sabemos que la ofrenda de los pobres era un par de tórtolas, mientras que la ofrenda de los ricos era un ganadito, por así decirlo, ¿no? Parte del ganado. Entonces, lo primero que vemos es que dicen así, la familia de Jesús era pobre. Pues es que fíjate que en cuanto nosotros tenemos como comprendido que Jesús tenía un trabajo, no lo podemos ya decir que era 100% pobre. Sin embargo, si Lucas nos presenta la pobreza de la familia de Jesús, es más bien por ser un tema teológico. Recuerden, la teología de Lucas tiene que verse Lucas, la comunidad de Lucas tiene que verse identificada con el Evangelio de Jesús. Otros temas, por ejemplo, donde vemos la pobreza como cosa importante,
También tema clásico, las bienaventuranzas. Porque Lucas inicia su evangelio, perdón, inicia el sermón de las bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los pobres. Así. Entonces, ya sabemos que Mateo, que también cuenta las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y ahí viene la comparación, porque ya sabemos, ya hemos comentado, que Mateo escribe a una comunidad de ricos. Justamente en esta distinción de riqueza y pobreza, nos damos cuenta de que la comunidad de Mateo, por ejemplo, dice, cuando hagas una comida, ¿se acuerdan? Invita a esos y esos y a tus vecinos ricos. Voy a usar un estereotipo muy de acá, ¿no? Decimos, invita a tus vecinos de las lomas. Así no, ya sabemos, de las lomas, sean las lomas de donde sea, lomas del Pedregal, lomas de San Ángel, lomas de no sé dónde, ¿no? En San Lucas omite a los vecinos ricos, ¿verdad? Así, no invita a los vecinos ricos. O mejor, hubiera puesto San Lucas, si fuera como nosotros, diría, invita a tus amigos de allá de la loma, ¿verdad? No es lo mismo las lomas que la loma, ahí donde viven tus vecinos. O cuando Mateo dice, no, pues que el Señor se fue y les dejó a cada uno talentos, ¿no? Que nosotros confundimos la palabra talento con una virtud, una cualidad, pero bíblicamente hablando, un talento es una medida de peso. Y esta medida de peso, que ahorita se me fue el dato, pero es muy, muy grande, muy grande. En cambio, de hecho, el Evangelio de Mateo le llama la parábola de los talentos, pero San Lucas le llama la parábola de las minas, porque las minas era una medida de peso, pero mucho, muy reducida. Todos esos datos, insisto, nos llevan a pensar, bueno, y hay más por supuesto, nos llevan a pensar y a descubrir que la pobreza en la comunidad a la que escribe Lucas era una pobreza, en primer lugar, material, como tal, ¿sí? Entonces los destinatarios serían, repito, cristianos venidos del helenismo y al mismo tiempo una comunidad pobre. La pobreza, lo comento rápido, no es, recuerden esto, una finalidad. La pobreza es un medio, pero también hay que entender una cosa, mis queridos hermanos, porque a veces hemos santificado, canonizado la pobreza. Lo que hay que canonizar es el desapego, ¿sí? Porque, como decía alguien, ni el rico por ser rico es malo, ni el pobre por ser pobre es bueno. En primer lugar. Segundo, en este mundo en el que estamos, la pobreza no ayuda mucho que digamos al encuentro con el Señor en el sentido propio. La pobreza, de hecho, a veces hasta limita. Recuerdo que de los primeros padres de la iglesia, y se me fue el nombre, y es una cita que ando buscando porque la quiero compartir el próximo martes, en el curso que iniciamos de la humanidad y su encuentro con la fe. No se puede ser cristiano con el estómago vacío, decían algunos padres. O sea, primero tienes que llenar el estómago para que te puedan escuchar el mensaje, porque no se puede, ¿no? No se puede así como decir, es que no importa. No, claro que una vida digna es necesaria para poder también escuchar el mensaje, porque si no, decía alguien, en ese sentido tan duro, ¿eh? Porque yo les digo cosas que medio vamos ahí masticando, pero sí me ha tocado leer y escuchar gente que es muy dura, muy, muy dura. Y alguien decía, fíjate nada más, Señor, te pedimos hoy, pensemos que es domingo, ¿no? Te pedimos hoy por los pobres de este mundo para que los ayudes, aunque sabemos que no lo vas a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, sí, dice, porque el siguiente domingo vamos a volver a pedir por eso. Y el siguiente vamos a volver a pedir por eso. Entonces ya sabemos que no lo va a hacer. Decía esta persona, qué duro, ¿no? Porque sí es cierto, si todos los domingos estamos pidiendo por los pobres, es porque sabemos que no lo va a hacer. O sea, desde antes ya estábamos haciendo las oraciones universales, entonces es muy duro, pero pedimos por favor porque, repito, la pobreza no es en realidad el contexto de vida que ayude más, pero para algunos, aquí viene el asunto, llega a ser un camino. En cuanto camino no es finalidad, por supuesto. San Lucas lo sabe y San Lucas habla de la pobreza y habla bien de la pobreza. Primero, repito, porque su comunidad es pobre y porque el pobre debe sentirse identificado con el mensaje, no debe sentirse excluido con el mensaje, ¿sí? Me acuerdo mucho de un padre que nos decía que una vez a una misión, de estas misiones rurales, de rancho, vaya,
invitó a algunos jóvenes a que compartieran el mensaje y llegan esos jóvenes y empezaron a decirles a estos muchachos, niños también, de ambientes rurales, de rancho, que hasta voy a ponerlo dramático, escondidos allá en el cerro, ¿verdad? Que vaya, cuando pueden van a la ciudad, no sé cada cuánto, pero van porque tienen que comprar un kilo de frijol, un kilo de arroz y después regresan, o sea, una cosa así, muy lejos y limitado, que llegaron jóvenes de la ciudad a dar temas y que les hablaban de las plazas y los cines y las cenas y todo esto, ¿no? Pues obviamente que los jóvenes y niños del rancho no entendieron el mensaje porque no tenían la referencia y no se sentían identificados. Entonces es importante que, y eso lo debemos saber, que cuando demos un mensaje tenemos que identificarnos con el mensajero y con los destinatarios. Por eso Lucas todo su evangelio lo pone en clave de pobreza, ¿sí? Y eso de alguna manera, aunque es una pobreza real, de alguna manera también Lucas, que es muy inteligente o que era muy inteligente, pues tiene una riqueza teológica porque si es como lo creemos, que fue discípulo de Pablo, recordemos que para Pablo pobreza es humanidad, riqueza es divinidad, el cual siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, ¿verdad? El cual siendo Dios se hizo hombre para glorificarnos, para divinizarnos con su humanidad. Es una cosa tremenda, por eso digo, no es cualquier cosa. Cuando uno lee los evangelios con calma, ay Dios mío, es una cosa impresionante. Esos son los destinatarios. Vienen de los puntos álgidos, ¿verdad? Aquí, autor, fecha y lugar de composición. Pues miren, vamos por partes. El autor, la tradición siempre lo ha identificado con Lucas. Pero ¿quién es Lucas? ¿Verdad? Porque en primer lugar no lo encontramos en la lista de los apóstoles. Por tanto, pues no fue apóstol, ni de los discípulos de Jesús, no fue discípulo de Jesús. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, o al menos encontramos el nombre Lucas en el Nuevo Testamento. Cuando dice Pablo en la carta a los Colosenses 4:14, el médico querido, Lucas, el médico querido, ahí hablamos de Lucas. También en Filemón 24 se habla de Lucas. Filemón, recuerden que no tiene capítulos, es un solo capítulo. Al decir Filemón 24, es el versículo 24 del único capítulo que tiene. Ahí se habla de Lucas. Y por allí incluso en Romanos, al final de la carta a los Romanos, que sabemos de Pablo, se menciona a Lucio, pero Lucio es una forma latinizada, por así decirlo, de Lucas. Entonces hay quien dice que también Lucio es Lucas y entonces no tendríamos nada más dos, sino hasta tres referencias a Lucas. Pero de esto, a que digamos rápidamente el Evangelio de Lucas se presenta como de Lucas, pues no, ¿verdad? Ya ven que, por ejemplo, el Apocalipsis dice, no, pues yo Juan, ¿no? Y luego sabemos que el que lo escribió se llama Juan, pero el Evangelio no como tal. Por tanto, la tradición entra al quite y la tradición siempre lo ha relacionado con, repito, con un Lucas, y este Lucas vendría a ser el médico de Pablo, el que lo acompañaba en sus viajes también, y por tanto, si fue griego, si fue médico de profesión, era una persona culta y pues que fue evangelizado por San Pablo. Es lo que podríamos decir, ¿eh? Pero así que dijéramos ya, es que decir, fue San Lucas y ya, ¿no? Por cierto que desde que empecé estoy con esto en la mente y hasta ahorita que volví a ver la imagen, me acordé, el toro, ¿verdad? El evangelista Lucas es simbolizado con el toro, dicen algunos, o novillo, porque su evangelio lo inicia, ya la narración misma la inicia en el templo. Y entonces en el templo eran los sacrificios de los toros o novillos y por tanto es el símbolo de este evangelista. Ya la semana pasada hablábamos de Juan, el águila. En otra ocasión tendremos que hablar un poquito más de estos símbolos porque no surgen con ellos los símbolos. Estos surgen desde el Antiguo Testamento y luego el libro de Apocalipsis lo retoma y por ahí tenemos otros anuncios también, ¿verdad?
La fecha de composición. Esto es bellísimo, porque ningún texto, como el día de hoy, ya ven que dice primera edición, año 2009, quinta reimpresión, año 2015, o segunda edición, año 2010, ejemplares impresos, pues 5,000, y a veces hasta dice, este libro se terminó de imprimir el 15 de marzo del 2022 en los imprenta tal y tal y tal. Te dicen todo absolutamente, ¿no? No, antiguamente eso obviamente no era así. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir leyendo un poquito el texto y si, por ejemplo, yo, en este caso, ¿no? Y que estábamos aquí, claro, claro, estamos en Jalapa, Veracruz, México, año 2023. Si yo les dijera a los presentes, ¿no? Pues que fíjense que les voy a contar algo. Esto pasó después de que Salinas fue presidente. Tenemos un dato de en qué fecha fue, ¿verdad? Si sabemos que Salinas estuvo del 88 al 94, falta que me equivoque, pero del 88 al 94, entonces esto es del 94 para acá, del 95 para acá, ¿verdad? No, no fue antes. Y si yo les digo, pero todavía no era presidente Vicente Fox. Entonces, bueno, del 2000 para atrás, ya como que tenemos, con estos datos y utilizados políticos que fueron muy rápidos para tener todos unidad clara, porque podríamos usar otros datos como decirles, pues es que yo me acuerdo cuando fui la primera vez a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Me acuerdo que las escalinatas así de piedrita, todas rústicas, y dirán, no es la basílica que está ahorita, sino que es la basílica antes de que la cambiaran. Entonces como que ya esos datos nos empiezan a ubicar siempre. Bueno, pues este mismo estudio se aplica al escrito de Lucas, por ejemplo, y el autor de este libro ya sabe de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo fue la destrucción de Jerusalén? El año 70. Entonces ya sabe eso. Pero no sabe de la persecución de Domiciano. No la menciona, no es que la mencione directamente, sino que hay datos por allí, ¿no? Entonces, esta persecución fue en los años 90-95. Por tanto, ya redujimos el punto de los 70, porque ya sabe desde ahí, a partir de ahí ya sabe, hasta los 90-95. Y parece que ya sabe, que ya tiene información del rechazo oficial de la sinagoga a los cristianos, que está entre el 85-90. Por eso, los biblistas actualmente sugieren años 80 para la escritura de este evangelio. Años 80. Si ustedes recuerdan, cuando les hago rápidamente la presentación, les digo Marcos 60, Mateo 70, Lucas 80 y Juan 90. Pero aún así, una cosa es que el texto final, por así decirlo, tiene un nombre específico, pero otro día lo explico. El texto final lo encontremos en los 80 y otra que las tradiciones de las cuales surge este texto, pues vienen desde los 60 o 70, ¿eh? Entonces no es que todo surgió en ese punto. Ahí está pues más o menos cuando se escribió. Después de los 70 es total, no hay ningún inconveniente. Y el libro de los Hechos, aquí viene otra cosa muy interesante, depende de cómo lo veamos. Si lo vemos como dentro de la misma línea, pues veríamos que también fue escrito en los 80s, Lucas y Hechos, una sola obra, 80s. Pero si pensamos que se escribió primero Lucas y luego Hechos, entonces podríamos llevar al libro de los Hechos hasta los 90s. Pero siempre en esas dos décadas, 80s, 90s. Siguiente, bueno, aquí recuerdo algo que lo comento, aunque creo que podríamos entre todos discernirlo sin problema, pero lo comento para que sea con claridad. Si nos damos cuenta, es que mi gata, de veras. Si nos damos cuenta, en la lámina anterior hablé del destinatario y hablé de la comunidad a la que fue dirigida, pero recordemos que tanto el Evangelio como los Hechos tienen un destinatario bien mencionado, que es Teófilo. O sea, lo primero que tenemos que decir es destinatario del Evangelio de Lucas, Teófilo.
punto. Pero si somos un poquito más analistas, pues tenemos que hablar de lo que acabamos de decir. Y lugar de composición. Aquí sí es donde tenemos menos claridad, porque los biblistas hablan de Cesarea, de Alejandría, hasta el sur de Grecia, entre tantos lugares. Entonces, no siempre es posible saber dónde fue escrito, y más, voy a ponerlo así, y más si se trató de un discípulo de Pablo, pues fue escrito en el camino, ¿verdad? Mientras se hacía misión y todo esto. Y les digo, probablemente también tenemos el dato de que, y la película que les decía en la sesión anterior lo puede reflejar, probablemente ya los últimos datos los conoció Lucas del Pablo encarcelado, y que obviamente estaba encarcelado en Roma, y por tanto el final o los últimos detalles del Evangelio pudieron también haber sido puestos por escrito en Roma, ¿verdad? Hablando de Pablo, la segunda parte de esta obra, que es la de los Hechos, algunos autores han sugerido, no lo vamos a hacer, no creo que se haga así como tal, ¿no? Pero para el estudio sí, pero han sugerido que deje de llamarse Hechos de los Apóstoles, porque en realidad vemos únicamente a dos protagonistas, que son Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces, dicen algunos que el libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos de Pedro y Pablo. Sí aparecen los apóstoles, pero jamás en la dimensión en que aparecen estos dos que estamos mencionando. Y ahora sí, hablando de esta obra, vemos que es una obra muy singular, muy singular. Déjame más ver una cosa y regreso rápidamente aquí. Sí, una obra muy singular. ¿Por qué? Porque en ella, en esta obra, vamos a darnos cuenta de que hay cosas, decíamos hace rato, que son originales de Lucas, que son diferentes de los sinópticos, lo dijimos al principio, y nos encontraremos con datos bien interesantes. El colorido, o como decía este padre que olvidó su nombre, la dulzura del Evangelio de Lucas es muy distinto el colorido y la presentación a los otros sinópticos de entrada y al Evangelio de Juan de salida, ¿no? Se presenta como un evangelio muy parecido en lo que hemos escuchado, pero muy diferente en la interpretación. Eso. Parecido a lo que hemos escuchado porque pues trata temas que conocemos, pero su presentación es muy particular, muy particular. Entonces, aquí es donde vamos a empezar con algunos temas selectos para poder realizar esta comprensión. En primer lugar, no recuerdo, si me perdonan, no recuerdo cómo mencioné los temas, pero voy a tratar de llevar unos adelante. El tema de la pobreza ya le hemos comentado, ¿no? ¿Cómo ve Lucas la pobreza? Pues para él es un punto de partida. No, decíamos, no está canonizando la pobreza, no está dirigiendo hacia la pobreza, sino que está dirigiendo a los pobres. Dirige a los pobres al encuentro del Señor, y que para ellos es el mensaje. San Mateo va a hacer lo mismo, pero para los ricos, justamente, ¿no? Para decirles, no, es que el Evangelio no es únicamente para pobres. En ese sentido, se enlazaría más con la tradición evangélica la pobreza que la riqueza, porque sabemos que de manera usual Jesús llamaba a la gente y les pedía que dejaran todo, ¿verdad? Que por cierto, leí una frase bien dura también, bien difícil, porque si bien es cierto que Jesús dice que dejemos todo para poder seguirlo, y decía alguien, decía, si ya dejaste todo, o sea, si ya quitaste del primer lugar que tenía, de ese lugar que tenía, a todo, pero aún no te quitas a ti, todavía no eres buen discípulo. Uf, qué duro, porque sí es cierto, ¿no? A veces decimos, bueno, pues ya dejé mis placeres, mis gustos, mi pero todavía no te dejas a ti mismo. Entonces, a veces eso es justamente lo que nos puede mucho, ¿no? Entonces, hay que dejarlo. La pobreza, pues, Lucas
la ve como un camino de santidad, no como la santidad misma. Presenta muchos textos donde vamos a encontrar la santidad. Segundo punto, el hoy. El hoy en San Lucas es importante que recordemos que es un hoy teológico, no cronológico. Ya les ponía por ahí algunos textos que ustedes deben recordar, ¿no? Después del bautismo, Jesús sale ya bautizado y una voz que dice, tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Pues esa lectura ha hecho que algunos crean que Jesús fue un hombre cualquiera y que en su momento, pues Dios lo adoptó, por así decirlo, ¿no? Entonces, hasta hubo una herejía justamente por interpretar eso en sentido literal. Hay otra, no herejía, pero sí equivocación al interpretar literalmente eso, porque si ustedes se acuerdan, y es de Lucas nada más, en la crucifixión le dice Jesús al llamado buen ladrón, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y algunos no, no católicos, son pseudocristianos, le cambian la coma. Y es una cosa bien, bien, a mí me da hasta risa y ya no sé si discutir o no sobre el punto, porque dicen, no, no, es que la coma está mal puesta, porque Jesús no dijo, en verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, sino dicen ellos, en verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿No? Pero te lo digo hoy. Y dices, esos malabares, de verdad, no sé cómo se les ocurren, pero pues bueno, le cambian el significado, ¿no? Volvemos con lo mismo, no es un hoy, a ver, permítame un segundito, no se trata de un hoy cronológico, sino de un hoy teológico, porque si no, estaríamos, por ejemplo, en una grave contradicción. Si yo les digo, ¿cuándo entró Jesús en su gloria, en su reino? Si murió el viernes, pues diríamos rápidamente el domingo de la resurrección. Pero si tomamos al pie de la letra esa expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces pues la resurrección y glorificación habría sido el mismo viernes. ¿Se dan cuenta? Pero no es cronológico, insisto, es teológico. Otra cita, cuando justamente le dicen se levanta Jesús en la sinagoga, lee al profeta, cierra el rollo y dice, esto que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Bueno, es que aquí viene la respuesta. Este hoy teológico tiene que ver con el plan de la obra, porque el plan de la obra maneja tres momentos. Estos son el momento de las promesas del Antiguo Testamento, el momento del cumplimiento de las promesas en Jesús y el momento o tiempo de la iglesia, que es el tiempo de la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, como intenta presentar a Jesús como el cumplimiento de las promesas, por eso es que utiliza mucho este hoy teológico, porque todo lo que se prometió con anterioridad, con anticipación, ahora se está cumpliendo. ¿Cuándo? Hoy. Y ahora, ¿cuándo es hoy? Cuando estés leyendo el Evangelio. ¿Sí? ¿Para quién es la promesa? Para el que lee en ese momento el Evangelio. Porque algunos decían, no, bueno, pues es que esto vino para muchos de hace 20, 30 años, de 50 años, porque ya habían pasado 50 años de la muerte y resurrección de Jesús, ¿eh? No, no, no. Y por eso dice Lucas, hoy, ahorita. Esto no es historia antigua. Esto es acontecimiento que está dándose en este mismo momento. Y uno puede empezar a ver, a leer y buscar, y hay más expresiones donde dice hoy, 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 el buen Lucas, y es otro de sus temas preferidos. Tercer tema, que ya comentamos también, el Espíritu Santo. Resulta que hasta ahorita no he querido hacer la distinción, pero ya en este momento la voy a hacer porque ya es el tema como tal. Hubo una herejía en la cual se hablaba justamente de tiempos, tiempos. Entonces, esta herejía sostenía que
El Antiguo Testamento es el tiempo del Padre y exclusivamente del Padre, no había nadie más. El Nuevo Testamento es el tiempo del Hijo y la Iglesia es el tiempo del Espíritu Santo. Pero la herejía consiste en decir que cuando está uno no están los demás. Te la pongo así fácil para que la entendamos, ¿eh? Cuando está uno no están los demás. Y nosotros por eso a veces tenemos que aclarar esto cuando decimos el tiempo de Jesús y el cumplimiento de las promesas, el tiempo de la iglesia con la acción del Espíritu Santo, para que no se vaya a confundir que ahorita, por ejemplo, estamos en el tiempo de la iglesia, estamos por tanto en el tiempo de la acción del Espíritu Santo y ya no hay Jesús y ya no hay Padre. No, 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 no. Siempre actúan los tres, pero de ordinario hay un protagonista. No sé, recuerdo por ejemplo que nuestra iglesia nos recuerda que estamos en el tiempo justamente de la nueva evangelización y dice que el protagonista de la nueva evangelización es el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que ni el Padre ni el Hijo estén con nosotros. Por supuesto que están con nosotros, así que no hay ningún inconveniente. Por tanto, hablar del Espíritu Santo a Lucas le es indispensable porque ya fue el tiempo del Hijo, ¿sí? Ya no lo ven, ya lo que decíamos al principio, ya es segunda generación. La primera generación cristiana en general tuvieron acceso a Jesús, vieron a Jesús, lo conocieron, algunos lo habrán visto predicar y demás, ¿no? Incluso también alguien decía, y tampoco estoy tan de acuerdo, pero vamos a verlo, lo comento, repito, para que tengamos datos, no para que repitan lo que yo digo nada más, sino para que ustedes sepan varias cosas. Decía alguien, Lucas es el único que no conoció a Jesús. Mateo fue llamado por Jesús, lo conoció. Juan fue el discípulo amado, lo conoció. Marcos, si ustedes se acuerdan que hay algunos autores que dicen que Marcos 14:52, el joven que seguía desnudo a Jesús era Marcos. Entonces dicen, pues todos conocieron a Jesús menos Lucas. Mira, yo no estoy de acuerdo con que todos hayan conocido a Jesús, pero te lo comento por si tú sí lo estás, adelante, ¿no? Pero en ese sentido, con lo que yo estoy de acuerdo es con que Lucas no conoció a Jesús. Lucas fue evangelizado por Pablo en todo caso, y Pablo tampoco había conocido a Jesús. Por alguna circunstancia pudieron haberse topado, por supuesto, pero que lo conociera como tal, no. Recordemos que Pablo se convierte después al cristianismo y de hecho la conversión de Pablo se da porque Pablo era muy, muy judío, por así decirlo, y resulta que empezó a haber una secta cristiana, una secta judía llamada cristianismo, y entonces Pablo intentó ir contra esa secta judía, no por Jesucristo, sino porque estaban desapegando del judaísmo. Entonces, por eso iba en contra de ellos y por tanto, diríamos, no conoció a Jesús. En primer lugar, por eso es que decíamos el Espíritu Santo, puesto que Lucas pretende poner como protagonista de esos tiempos al Espíritu Santo, por eso es que él nos menciona muchísimo al Espíritu. Repito, en el libro de los Hechos ni se diga. El Espíritu para todo, de principio a fin, para todo. Pero en el Evangelio hay textos que van sugiriendo la acción del Espíritu. Por ejemplo, la misma encarnación. ¿Cómo se da la encarnación? Porque la sombra del Altísimo te cubrirá y el Espíritu va a hacer que María quede encinta. Y recuerden que el tema de la anunciación, encarnación, únicamente lo cuenta Lucas. Segundo, así como les he dicho, que después de que enrolló el libro, dijo, bueno, pues esto que se acaba de cumplir hoy, al principio, cuando le dan el libro y lo desenrolla, lee el texto que dice, el Espíritu sobre mí. El Espíritu está sobre mí. Y entonces vemos acá otra vez al Espíritu Santo. Y repito, en todo momento que ustedes quieran atender al Evangelio, van a ver el protagonismo del Espíritu Santo. Así que también tenemos un texto que nos habla mucho del Espíritu. Otro tema importante en el Evangelio de Lucas, y perdonen que no les dé tantas citas, sino que voy viendo la hora y también para que quede al menos compartido ya en otro momento profundizado. Otro tema importantísimo es la oración. Si queremos ver un libro de oración, el Evangelio de Lucas. No es que los demás evangelios no presenten, por ejemplo, a Jesús orando, para nada, pero es Lucas
el que va a hacer énfasis en la oración. Es Lucas el que nos va a decir que la viuda inoportuna está dale y dale y dale y dale, y que así es la oración insistente, ¿no? Es Lucas el que nos va a decir que el Señor en la oración va a darle Espíritu Santo al que se lo pida. Es Lucas el que va a decir que Jesús estaba en oración. Es Lucas el que va a decir que Jesús venía de hacer oración. Es Lucas el que va a decir siempre. Los otros evangelistas van a tratar el tema de la oración un poquito más simbólico para empezar. Y sí, lo vamos a ver orando, por supuesto. Pero es Lucas, por ejemplo, el que nos presenta a Jesús haciendo una oración tan bonita que hasta los discípulos se la quieren aprender, la del Padre Nuestro. Entonces, ahí está. Es esta oración que vemos en el texto del Evangelio de Lucas, es también otro tema importantísimo. Y hay una cosa con la cual vamos a afirmarla, pero vamos a afirmarla con cautela. Y es que si es cierto que el autor de este evangelio es Lucas, y es cierto que es Lucas el médico del que se habla, entonces tendríamos una clave para poder interpretar mejor los textos que tienen que ver con curaciones. Esto es interesantísimo. Por ejemplo, Lucas se dice es el único que para hablar de curaciones de Jesús, dice que Jesús imponía manos. Y es que ese es un gesto que algunos que curaban hacían. Entonces, si Lucas es médico, para él ese gesto no pasa inadvertido, para los otros sí, ¿no? Entonces, hablan de las curaciones, pero no de la imposición de manos. Y si lo enlazamos con lo que estábamos diciendo recién, pues evidentemente en esa imposición de manos también simboliza ya la recepción del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Eso es importantísimo. Otro más, cuando se habla, por ejemplo, de la suegra de Pedro, dice que tenía fiebre. Ya lo sabemos todos, tenía fiebre. Pero dice Lucas que tenía fiebre muy alta, para empezar. Y que después de que la curó, se puso a servirles. Es decir, a Lucas, como médico, eso le parece un milagro. Porque, voy a decirlo con una expresión del día de hoy, en ese sentido, tendríamos pastillas milagrosas, pastillas que curan la fiebre, ¿sí o no? Pero Lucas, ¿por qué le parece milagroso que cure una fiebre? Cosa que haría cualquiera, porque luego se puso a servirles. Entonces, eso es lo que a Lucas le llama la atención. No que la curara, porque muchos podrían curarla, muchas cosas podrían curarla y muchas personas podrían curarla, sino que se la cura y al instante se pone a servir. O sea, oye, fue esto muy efectivo. Es lo que llamó la atención a Lucas porque él era médico. Lo pongo con un ejemplo. Hace un tiempo, pues ya bastante, de hecho, mi abuelita, que en paz descanse, se cayó y se fracturó la cadera. Entonces, pues nosotros llevamos a mi abuela y pues ya saben, los diagnósticos y los pronósticos médicos y todo esto decían que pues por su edad y por, hasta, no me acuerdo si ella tenía, pero voy a mencionarlo yo, y por la osteoporosis y por tantas cosas y demás, pues que ya era muy difícil que esa cadera soldara y por aquí y por allá. Ok, eso es lo que decían aquí. Me acuerdo que entonces yo una vez, compartiendo en un tema, lo mencioné y había una persona que al escucharme sonreía y de momento participó y le dije, bueno, que nos quiere compartir, ¿no? Y dice, es que sí quedan, ¿cómo no? Y yo, y como sabe, ¿no? Dice, pues es que yo soy huesero. Entonces, yo sé que sí queda. Entonces, para uno, por ejemplo, era asombroso que pudiera curarse, pero para alguien que se dedica a eso, por así decirlo, decía, pues sí queda. O sea, no le asombraría que quedara. En este caso concreto y con el ejemplo que estoy poniendo, ¿qué es lo que seguramente sí le habría asombrado a este huesero, como le llamamos usualmente? Pues que se cura en 5 segundos. Eso es lo que le habría llamado la atención, no tanto que se curara, sino que rapidísimo curara y que luego se pusiera a servir. Entonces ahí está el punto, ¿no? Sí, repito, pero si es que de verdad tenemos esta afirmación de que Lucas fue médico,
y que la aceptamos como tal, ¿no? Que repito, como que a veces nos cuesta un poquito aceptar las cosas tan sencillo, o al menos lo digo por mí, por supuesto, por supuesto. Vamos con las últimas dos cosas bien importantes, que me parecen muy importantes. Primero una de Lucas propiamente y luego una de Hechos. Y con Lucas es que nos encontramos ante el Evangelio de la Misericordia. Lucas es así también conocido, el Evangelio de la Misericordia. En todos los evangelios vemos la misericordia de Jesús, pero en San Lucas la vemos de una manera primordial, prioritaria. Bien presentada, bien llevada a cabo, nos damos cuenta de que Lucas es el que nos cuenta aquellas famosísimas 3 parábolas de la misericordia exclusivas de él y que están en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Pero no es lo único que habla de la misericordia. Dice, por ejemplo, San Mateo, sean santos como mi Padre es santo. ¿Qué crees que dice Lucas? Sean misericordiosos como mi Padre misericordioso. Y nos cuenta a San Lucas, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Qué es lo que mostró el buen samaritano? Pues misericordia, ¿verdad? Y vemos a un Jesús que se compadece, que tiene esa misericordia por la mujer que va a quedar sola. Vemos que Jesús tiene misericordia por los leprosos que están ahí echados lejos y que los manda con el sacerdote para que cumplan con todo y quedan curados. Y más misericordia, y pura misericordia. Y es una palabra que la encontramos en el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio de la misericordia. Bueno, y ya para aprovechar el tiempo más bien y para ir cerrando, unas últimas cuestiones. Decía yo una segunda cuestión que ahora tiene que ver con el Evangelio, perdón, bueno, con el Evangelio del Espíritu, con la obra de los Hechos de los Apóstoles. Híjole, tenemos un par de cositas bien curiosas. La primera de ellas es que pareciera ser un libro incompleto. ¿Cómo que incompleto? ¿Has visto cómo muere Pablo en los Hechos de los Apóstoles? ¿No? Ni lo verás porque no viene la muerte de Pablo. ¿Has visto cómo muere Pedro en los Hechos de los Apóstoles? No, ni lo veremos porque tampoco viene allí. Pero cuando se escribió ya habían muerto los dos. Entonces, dicen algunos, ¿por qué Lucas habrá omitido la muerte de los apóstoles? Y es que la primera respuesta es que, evidentemente decíamos, intenta abstenerse de toda violencia y la muerte de los apóstoles fue violenta. Pero vemos por allí como Santiago es matado de una terrible manera, como Esteban también es lapidado. Vemos cómo se habla de algunos otros que son azotados. Y entonces, ¿por qué no cuenta la muerte? Y aquí diré algo que la voy a dejar tal cual en suspenso, tal cual en suspenso. Porque probablemente la muerte de los apóstoles no es como la pensamos en general, sino que pudiera tratarse de una muerte un tanto indigna, ¿sí? Pero sobre eso vamos a hablar después, no se preocupen, si no, no tenemos temas para tratar después, ¿verdad? Entonces, ahí viene eso. Y una cosa muy bonita es que el libro de los Hechos, sí, definitivamente, si lo leemos, no tiene la misma chispa, por así decir, que el Evangelio. Es que el Evangelio es una cosa ya, tal cual, ¿no? No tiene tanto la misma chispa el libro de los Hechos, pero se trata también de una presentación muy bien estructurada, porque vamos a ver que encontraremos más o menos el siguiente esquema. En los Hechos de los Apóstoles, bueno, no dijimos tal cual, pero el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos, lo mencionamos. Los Hechos tienen 28 capítulos. En el Evangelio, en el libro de los Hechos, nos encontramos con relatos que son seguidos por sumarios y que son seguidos por discursos. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, pensemos en el primero, para que sea súper fácil. Vemos la narración de los hechos
que empieza hablando de una comunidad que está como introvertida, ¿no? Como guardada. Si ustedes se acuerdan, el primer capítulo, después de que nos cuenta la ascensión de Jesús, la comunidad estaba allí esperando. ¿Qué estaba esperando? Al Espíritu Santo. Y ya que llega el Espíritu Santo, ya que nos narra esa parte, la narración, viene el discurso. En este caso es el primero de los discursos de todos los hechos, que es el discurso de Pedro, el discurso en Pentecostés. Y después de este discurso larguísimo de Pedro en Pentecostés, ¿con qué cierra? Con un sumario. Seguramente todos hemos escuchado acerca de la iglesia y sus características, que dice que la iglesia se mantenían todos unidos haciendo oración, en la fracción del pan, en la enseñanza de los apóstoles y en la vida compartida, en los bienes compartidos. Eso es lo que llamamos sumario. ¿Dónde está eso? Hechos 2:42. ¿Dónde está el discurso de Pedro? Hechos 2, después del Pentecostés. Y el relato es el Pentecostés y la iglesia que venimos del capítulo 1. Si te das cuenta, ahí viene narración, discurso, sumario. Y luego viene igual. Y luego viene igual. Siempre hay narraciones. No es que vayan exactamente siempre en el mismo orden. Pero si tú quieres dividir el libro de los hechos, vas a encontrar generalmente esos tres recursos. Relatos o narraciones, sumarios y discursos. Por eso hablamos de la iglesia, por poner un caso también muy concreto, y hablamos de los sumarios de Hechos 2:42, que es el más conocido, pero no el único, Hechos 4:32 y Hechos 5:12. Son tres como sumarios que tienen que ver con la iglesia. Pero sumarios, insisto, hay bastantes. Estos se vuelven entonces los primeros pasos de la iglesia. Concluyamos, hagamos después de esta presentación, concluyamos con nuestra aplicación. Porque si bien es cierto que estudiar cualquier libro de la Biblia es ya de por sí una cuestión de dar fruto, estudiar dos libros de la Biblia que pertenecen a una misma obra, a una misma pluma, a un mismo autor y a una misma comunidad, nos tiene que decir también algo. Porque a pesar de que algunos estén eh, pensando desde el principio, ¿no? ¿Para quién fue escrito? Como lo presentamos, claro, de manera académica, si queremos decirlo así. Lo hemos presentado como o fue a Teófilo una persona concreta, pudiente, o fue también a una comunidad a la cual se le llamó Teófilo en un sentido simbólico, pero este nombre siempre nos ha dado a nosotros el placer, el gusto y el compromiso de vernos reflejados nosotros, de ser también teófilos, de ser también amigos de Dios, de ser alguien, fíjate nada más qué impresionante, al que se le dedica una buena noticia. ¿Cuántas veces hemos sido el teófilo al que se le dedica una buena noticia? Es decir, el receptor. Pero recuerda que también hay que trabajar para recibir esta buena noticia. Teófilo fue mecenas de Lucas. Le ayudó con lo que tenía, con sus recursos, porque era importante que Lucas pudiera dedicarse a esto y le ayudó con sus recursos. Y nosotros hoy también tenemos que dar algo a cambio. Yo suelo encontrarme mucho en la iglesia, muchísimo siempre, con esa afirmación de, pero ¿por qué cobran? ¿Por qué piden? ¿Por qué esto? ¿Qué nos dice el Señor? Gratis lo recibieron, gratis hay que darlo de nuevo. Y hay mucho, demasiado que hablar sobre eso, por supuesto, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. No pensemos únicamente en términos económicos, que los incluye. Pensemos también en el tiempo que vamos a ofrecer para recibir el Evangelio. ¿Qué tiempo le dedicamos? Cuando alguien quiere hablarnos cosas del Evangelio, oye, pero ¿cuánto tiempo? ¿5 minutos? Pues te lo paso. 10, ya me siento incómodo. Media hora para estar aprendiendo. Es que es buena noticia para ti, no es únicamente para el que la está compartiendo. Estamos invirtiendo también tiempo a veces de familia, porque podríamos estar con nuestras familias y elegimos estar aquí, tiempo de amistad con otros, y lo estamos invirtiendo. Pero escucha esa palabra que estoy diciendo, invirtiendo. ¿En qué sentido? En el que cuando yo invierto el tiempo que puedo estar con mis amigos, con mi familia, descansando incluso, para estar con el Señor,
recordemos que ese tiempo después lo vamos a poder tomar con ellos y mucho mejor, más sanos, porque si Lucas es médico, su evangelio sana. El evangelio que nos presenta él nos va a ayudar a que estemos sanos y que no estemos con la familia, uso la expresión actual, todos tóxicos, ¿verdad? Que yo pueda leer el evangelio, que me vaya sanando y que yo después pueda también sanar a los míos. Y no sea que yo diga, mejor no leo el evangelio, mejor no leo los hechos apóstoles, mejor me quedo con mi familia, pero el ambiente todo tóxico, ¿verdad? Y yo no ayudo en nada, ni yo soy sano, ni ayudo a sanar a los demás. No, no, no. Que el médico Lucas, el que escribió, el que ya está pagado, por así decirlo, que nos regale de ese evangelio que ya trabajó para que nos trabajemos nosotros, para que podamos ayudar a los demás, para que podamos sanarlos. Ayer que hablaba con mi suegra para poder darle una palabra de aliento, elegí un texto de los Hechos de los Apóstoles que a mí me encanta y que en otros tiempos lo he compartido. Y es en el capítulo 10 cuando dice que Jesús pasó haciendo el bien. Jesús pasó haciendo el bien. Y le decía, es que esto es lo que tenemos que entender, que si Él es nuestro ejemplo de vida, también nosotros podemos pasar haciendo el bien. Y pasar haciendo el bien no siempre es hacer grandes cosas. Así voy a pasar haciendo un dispensario médico y una escuela. Ayer platicaba con un taxista que me decía, yo he tenido la oportunidad de trabajar con varios padres, no digo de dónde, pero decía él, y con este padre conseguí hacer tal cosa, en serio, un récord Guinness y no sé qué tantas cosas más. Y con otro padre lo que pude hacer fue una carretera y no sé cuántos más. Y con otro padre y me decía todo lo que había hecho, ¿no? Y yo dije, bueno, pues yo con ningún padre he logrado hacer ni un cuartito, mucho menos una carretera completa, ¿no? No puede ser esas grandes cosas que algunos pueden y han hecho, ¿no? Pero al menos he podido compartir el evangelio que a mí también me fue dado y eso me llena de mucha alegría. Ahorita dije, ahorita voy a decir una última cosa, me llena mucha alegría porque esta parte de compartir el evangelio y recibir esa retroalimentación donde te dicen el evangelio, lo que tú me dijiste, no porque venga de mí, por supuesto, pero al menos es de mi trabajo, ¿no? Lo que tú me dijiste de mi servicio, lo que tú me ayudaste, de mi boca, las palabras que venían de Dios mismo a través de ti, me ha ayudado, me ha sanado, me ha hecho entender muchas cosas. Entonces te dices, mira, no construí una carretera, pero estamos ayudando a poner por lo menos por ahí un tabiquito en la vida de alguien, en la construcción de la vida de alguien. Me quedé pensando porque un tema selecto también en el Evangelio de Lucas y en la obra de Lucas es la alegría. Decía, a mí me pone muy alegre también y les comentaba durante la exposición que esa cita del Hechos 20:35, mayor alegría hay en dar que en recibir. Palabra del Señor que viene no en un evangelio, sino en los hechos de los apóstoles. Mayor alegría hay en dar que en recibir. También la obra de Lucas es una obra que siempre está plagada de alegría. Desde la Anunciación, que vemos que el alma de nuestra Madre María glorifica al Señor, se llena de alegría y todo es pura alegría, pura alegría. Jesús lleno de gozo y lleno del Espíritu Santo, temas de Lucas. Ahora otro tema de Lucas, al Padre y le dice, te doy gracias, Padre, tantas cosas, ¿no? Entonces siempre es la alegría, la oración, el Espíritu, este gozo, esta oración, una cosa impresionante. Así que leamos el Evangelio de Lucas, leamos los Hechos de Apóstoles porque definitivamente nos pueden sanar. Dulce Madre, no te alejes, tú dices a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.